Amigos televidentes y radiovidentes, bienvenidos una vez más a otro espacio de Tal y Como Es, el programa que le trae a ustedes lo mejor en actualidad, tanto en el área local como en el plano internacional. Con nosotros, como siempre, la cada día más inteligente y bella, Arelis Mejía. Arelis. Miguel, gracias. Ya tú sabes, aquí tratando de compartir este espacio contigo y con aquellos redvidentes y televidentes que se sintonizan a este programa tal y como es. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Vía Láctea Miria. Gracias a aquellos que ya lo hicieron. No le cuesta nada. Sepan que una vez que se suscriben, el sistema automáticamente le da una notificación haciéndole saber que tenemos un programa nuevo. Es un compromiso de ustedes con nosotros, de vernos y nosotros traerle a ustedes lo mejor que tenemos en información. Arelis, hoy tenemos como invitado a una figura que uno se siente altamente orgulloso. Cuando uno logra ver a su propia gente, lo ve crecer, desarrollarse, y entonces en la forma que lo ha hecho Tobías Crespo, es como que uno siente que uno también lo ha hecho. Así Y con es. nosotros tenemos hoy a nada más y nada menos que el diputado por la circunscripción número 2, Tobías Crespo. Tobías, bienvenido Bienvenido. a Tal y Como Es. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Areli. Y agradecido y afortunado que estoy yo de compartir con ustedes y con esa introducción que nos has realizado. Como muy bien tú lo dices, nos dice a nosotros que ha valido la pena. Sí, representar a una persona del nivel de ustedes y de muchos más que confían en uno y que le dan seguimiento, monitorean nuestros pasos y están pendientes de nosotros, es importante. Saludando siempre los que siguen el espacio y reciben las informaciones y las orientaciones. Bendiciones y feliz Navidad para ustedes y todos los suyos. Arelis, Es un placer. cuando un diputado es elegido o electo tantas veces, ya Tobías tiene por encima de los 12 años, ¿no? Termino este periodo con 14 años, 14 años, wow, qué porque hubo un maravilla. periodo de 6. Cuánta experiencia acumulada con la juventud que tiene Tobías. Tiene todo un mundo por delante. Yo quisiera verle incluso moverse a senador en el futuro y después verlo candidatearse a la presidencia de la República, porque ya él tiene todas las condiciones. Lo que hay que esperar que lleguen a veces esos momentos que en la vida que muchos lo se llaman como coyunturas, para que podamos ver a este muchacho, ¿verdad? Siguiendo llevando la alegría y prosperidad a la nación dominicana. Sí. Tobías, durante todo este tiempo, eh, ¿cuáles son las cosas que tú crees que más han impactado a la sociedad dominicana a través de estas legislaturas que tú has propuesto? Bueno, importantísima pregunta, Miguel, y aquí contesto. Usted sabe que antes de ser legislador, yo estuve dirigiendo tránsito terrestre por 6 años, desde el 2004 hasta el 2010. Fui designado en esa institución y lo que aprendimos en el sector privado y en todo nuestro desempeño académico, empresarial y profesional, pues logramos implementarlo ahí en tránsito terrestre. Dejamos 27 proyectos de modernización y transformación. Hoy hay un antes y un después. Y cuando llegué allá, sufrí mucho las imperfecciones también del sector, porque no todo es de cal, ¿verdad? Unas son de cal y otras son de arenas. Y de las cosas que me preocupaban era que Tránsito Terrestre, que era la institución que yo dirigí por 6 años, tenía todas las atribuciones por ley, no tenía recursos, y otras 10 o 12 instituciones que no estaban por ley, estaban por decreto y que de manera temporal y transitoria, por coyunturas, fueron quitándole competencias a la DGTT. Y me propuse, Miguel y Arelis, que cuando fuera diputado electo, cuando recorrí mi circunscripción, que aunque me conocían como funcionario, me conocían como dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, nunca había aspirado. Fue la primera vez que aspiré en el 2009. Me lancé de último, salí de primero y yo le dije al país que iba a lograr aprobar el marco jurídico para los próximos 20, 30 o 40 años, que es hoy lo que se llama la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que es un código de estos 4 sectores
Es el único país, incluso en América Latina, que tiene un código de la movilidad. Son 360 artículos y 32 reglamentos que definen toda una ruta crítica para los próximos 30 o 40 años de lo que debe hacer el Estado para lograr una movilidad sostenible y con eso las alcaldías tienen un rol muy importante, no solamente el Intran, porque la ley creó el Intran, la DGC, que fue una transformación o que debió ser una transformación de la Policía de Tráfico. Las alcaldías, en esa ley, en 126 artículos, se habla del Intran y los ayuntamientos que tienen roles importantes que cumplir. Y el Ministerio Público, porque ya con esta ley, aquella máxima, Miguel, que tú y yo conocíamos, tal vez Arelis también, de, tenía un accidente, se murió, no hay problema, el seguro te saca en 24 horas. Ya no es posible porque la ley tipifica ciertas agravantes y aunque a nivel mundial se catalogan los accidentes de tránsito, que no se le llaman accidentes, sino colisiones, porque los accidentes son evitables en un 98%, solamente hay un 2% que es producto de la casualidad, de situaciones fortuitas, de emergencia, terremotos y situaciones que no son previsibles. En ese sentido, la ley establece toda una ruta crítica para la movilidad urbana e interurbana sostenible, un tránsito más expedito, que podamos lograr reducir los accidentes de tránsito, que ustedes saben que las estadísticas nos dan en la cara. La República Dominicana ocupa el primer lugar en el mundo con más víctimas mortales por cada 100.000 habitantes por accidentes de tránsito, la mayor cantidad de heridos. Incluso ustedes se han dado cuenta que en el caso de Estados Unidos y otros países, porque somos un país que recibe muchos turistas, a veces hacen advertencias sobre la violencia vial que hay en la República Dominicana, que se suma a la demás violencia, porque muchas veces nosotros llevamos nuestro comportamiento, nuestra actitud, todos nuestros problemas desde la calle, desde la casa, desde el trabajo a las vías públicas, y ahí provocamos muchos accidentes de tránsito. Entonces, el principal aporte creo que nosotros lo estaríamos viendo, Miguel y Arelis, en los próximos 7 o 10 años. Y tú dirás, ¿y por qué? Bueno, simple. Una ley no resuelve todos los problemas, una ley aporta. Y todos los países que lograron empezar una transformación de este sector, lo hicieron primero aprobando su marco jurídico. Ya tenemos ley, ya no hay excusa. La excusa que tenían las instituciones antes de la promulgación de esta ley era que había que tener una nueva ley de tránsito, que la que tenía ya tenía 50 años y que no permitía resolver problemas de hecho con situaciones de derecho, es decir, situaciones de hecho con soluciones de derecho. Y ya tenemos esa ley. Y lo que nosotros sí aspiramos es que la voluntad política que se dio en el 2017, primero para aprobarla, fue unánime, todos los diputados, los senadores, porque ya todos los poderes públicos, todo el mundo estaba reclamando esa ley, se mantenga esa voluntad política, que esa voluntad política expresada de palabras se aplique en el presupuesto de ingresos y gastos, porque si no, la ley quedaría muy en lo filosófico, en lo utópico. Si no hay recursos presupuestarios, los planes, proyectos y programas que esta ley lleva se quedarían en el aire. Y sobre todo, se necesita mucha formación, mucha capacitación de los choferes, de los motoristas, de los transportes de carga, de todos los ciudadanos, porque a veces pedimos educación vial y yo veo gente con maestrías, con doctorado, subiéndose en la acera, violando la ley. Entonces lo que necesitamos más que academia es conciencia, porque la educación vial es civismo, es respetar los derechos del otro, respetar la vida de los demás. Y eso se aprende o en la casa o en la escuela. Por eso nosotros en la ley hay 3 artículos que llevan a insertar la seguridad, la educación vial desde el nivel inicial, desde pequeño, de 0 a 5 años, en todo el sistema educativo, en el nivel básico y en el nivel medio. Es decir, que a nivel preuniversitario nosotros podamos aspirar a una nueva cultura ciudadana. ¿Qué implica esto? Nuevos peatones, nuevos pasajeros, nuevos conductores y sobre todo que el régimen sancionador aplique, porque a mí a veces me preguntan con la experiencia que yo tengo del 2004 para acá en el sector, que cómo yo resolvería los problemas, y yo le digo de manera muy resumida, porque uno, aparte de abogado, es ingeniero, y este problema es muy complejo, muy estructural, yo lo resumo a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, te educo, te concientizo, te capacito, pero si te me sales de la raya,
te aplico el garrote. Y debe ser así, Sí, porque sí. en definitiva es el régimen sancionador, es el que el ciudadano sepa que hay una responsabilidad, que hay una sanción, ya sea a nivel pecuniario o a nivel de prisión, y solamente así el ciudadano puede cambiar de comportamiento, porque mientras más invierten los estados en la educación para la prevención, menos tienen que invertir en la parte represiva, en las cárceles, en cobrar multas, en la parte sancionadora. Y por eso es una apuesta a los dos lados, a la prevención por un lado, si aún con la prevención tú sigues violando la ley, pues entra el régimen sancionador, pero que no se vea que violar la ley de tránsito y no violarla da lo mismo. Sí, pues excelente. Tú sabes que escuchando lo que hablas acerca de esta nueva ley desde el 2017, y es algo que Miguel y yo casi siempre hablamos relacionado al gobierno local. Entonces, entendiendo, por ejemplo, la función de un gobierno local, y en este caso para esta ley específicamente, donde incluye a la alcaldía, ¿cómo ha ido esa relación entre el Intran siendo el órgano gestor, o sea, de que lleva las leyes y el organizamiento de esas leyes también? Y aquí estamos viendo la alcaldía siendo el órgano ejecutor. ¿Ha estado funcionando esa relación que se visionó dentro de esta ley? Vera, Arely, de verdad que escuchándote me sonrío, porque una de las cosas que nosotros siempre tratábamos en los más de 5.000 horas de trabajo, en comisiones, los más de 500 reuniones que tuvimos, vistas públicas, escuchamos a todo el país, recorrimos el país, naviero, el sector industrial, el sector empresarial, todos los transportistas, era precisamente que no hubiese choque de trenes entre la autoridad única que se creaba, que era el Intran, la DGC, que viene siendo el contrapeso a ese órgano rector, a ese órgano regulador nuevo que se creaba y que eliminaba la OTTT, la DGTT, el FONDE, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, el CAR, que era el Consejo de Administración y Regulación de Taxis. Eran entelequias que más, instituciones fantasmas, que más que ayudar al sector, lo que hacían era entorpecer. Mucha nómina, muchos recursos, mucho presupuesto, pero no aportaban a la solución. Entonces, precisamente, Arelis, esa ley define muy claramente cuáles son las 42 atribuciones que tiene el Intran a nivel de autoridad nacional desde el gobierno central para establecer las políticas públicas, los planes, los programas y los proyectos, y la alcaldía. Como tú bien dices, el Intran no es un al ser un órgano regulador, al ser un órgano regulador, no puede ejecutar en el territorio. Quien es el ejecutivo del territorio es la alcaldía. Por eso nosotros, Arelis, en 126 artículos dijimos el Intran y los ayuntamientos en sus áreas de jurisdicción. Los ayuntamientos tienen que exigir no solamente que le den recursos de las multas, porque ellos exigieron cuando estábamos discutiendo la ley, y así estaba, que si tú violabas la ley en la municipalidad, 40% de esos recursos iban al ayuntamiento, 20 a la DGC, 20 al Intran y 20 a la Procuraduría. Si no violabas en la municipalidad, pues al ayuntamiento no se le transfería nada y el 100% se distribuía entre los tres entes, porque los recursos de las multas deben ir al sector para que, por ejemplo, los agentes de la DGC tengan alcoholímetros, radares, radio de comunicación, camionetas, uniformes, incentivos para estar en las vías públicas, porque no es fácil coger sol y sereno y estar dando tráfico en las vías públicas, pero también que los alcaldes tengan dinero. ¿Para qué? Para la instalación, por ejemplo, de semáforos o ITS, lo que le llaman los Intelligent Traffic System, los sistemas inteligentes de tráfico, que asignan de manera inteligente y dinámica el tiempo y la fase de los semáforos, que tengan recursos para la señalización horizontal y vertical, para las soluciones viales, para la rotulación de las vías, porque a veces uno buscando una vía y si en Google esa vía no está rotulada en las calles, te pierde, ¿verdad? Te manda a un sitio diferente. Entonces, todas esas atribuciones que son de la alcaldía, ya los ayuntamientos, que aquí en República Dominicana es un poder, se le llama el poder municipal, estamos hablando de 158 alcaldes y 234 directores de distritos municipales, tienen primero que aprenderse la ley, entenderla, socializarla con su municipio también, y que la ciudadanía sepa
cuándo reclamarle al ayuntamiento, cuándo reclamarle al Intran, cuándo a la DGC, cuándo es del Ministerio Público, cuándo es la de Justicia, y sobre todo que se entienda que el Intran es el órgano coordinador sectorial, es decir, que el Intran debe coordinar de manera sectorial con los ayuntamientos. Tobías, respeto, educación. Creo que en este caso podemos aplicarlo. Van cogidos de la mano. No hace tanto tiempo vimos a un general subirse a las aceras y vimos al oficial de AMET darle una multa y, bueno, casi se acaba medio país porque un general no se puede tocar. Nosotros que hemos hecho una vida en Estados Unidos, primero, yo nunca he visto un general en la calle, ni siquiera un coronel. Y si lo he visto, quizás sí, pero vestido de civil. Usted nunca ve a un militar aquí meterse en problemas civiles, porque lo primero que le enseñan es, cuando usted sale de la academia, usted es un civil. Orden y disciplina. Usted es un civil. Cuando usted sale de ahí para allá, usted es militar de allá para acá. Pero de ahí para allá usted es un civil. Entonces usted tiene que respetar las reglas, las leyes. Y eso no se vio aquí con este general, que incluso dejaron las cosas así. En el aspecto educacional, la gente, cuando yo no manejo Tobías, porque tanto que me hubiese gustado manejar en mi país, pero es que yo no puedo entender que vayan 3 carros en un carril. De una vía. Cuando uno está acostumbrado a andar cada uno en su carril. Y eso crea bastantes dificultades porque eso obviamente exacerba la producción de accidentes, el que sean más comunes. Porque imagínate, el margen de error es casi cero. En la forma que cualquier cosa pase y tú 3 carros en el mismo carril, un simple movimiento choca al otro. Entonces yo pienso que hay que trabajar mucho en ese aspecto, en el aspecto de la prepotencia de los militares y en el asunto de educar a la ciudadanía para que sean mejores conductores de vehículos. Sí, entendemos. No solamente con los respecto. militares y los policías que tienen rango y muchas veces de manera arbitraria exceden el rango o el cargo que tienen a su mando, sino también para regidores, vocales, alcaldes, diputados, senadores, los ministros, los directores generales, que entiendan que para que nosotros podamos tener un Estado democrático y de derecho, cada uno debemos cumplir nuestro rol. Todos somos parte del problema y por ende debemos ser parte de la solución. Dicen, y bien tú lo indicabas cuando llegas a República Dominicana que quisieras conducir, que como está organizado o desorganizado la movilidad y el tránsito en un país, así mismo están sus instituciones. Es decir, así mismo está su empresariado, sus instituciones públicas, así mismo están los ciudadanos y las ciudadanas. Y voy más allá. Cuando tú ves, por ejemplo, que en una guagua de concho o en un carro de concho, en una guagua de microbús, te ponen como sardina a toda la gente apilada y te dicen péguese como anoche, donde se trata de manera indigna al pasajero, que es el que se desprende de sus ingresos muy reducidos mensuales para pagar un pasaje que es lento, caótico y sobre todo caro. Cuando digo sobre todo caro, es porque la cantidad de pasajes que tiene que un ciudadano de a pie lograr pagar para llegar a su trabajo y devolverse de tu trabajo a la casa, en República Dominicana estamos abordándolo un 20, un 25% y a veces llega un 30% del salario, donde en América Latina es un 4% y como mucho llega a un 6% y en algunos casos a un 8%. Es decir, nosotros debemos, cada uno de nosotros, ser parte de esa piedra, de ese grano que debe ser parte de la solución, porque en mi caso yo te pudiera decir, cuando llegué a tránsito hice lo que tuve que hacer, dejé 27 proyectos de modernización, gobierno electrónico, todo conectado en línea, hoy es un antes y un después, y dije que cuando fuera diputado iba a dar un marco de ley, cumplí con mi función, pero así mismo debe cumplir el general, el coronel, el senador, el ministro, el presidente de la República. ¿Por qué? Porque en definitiva tú lo resumías en 2 cosas, en orden y respeto, y manejarnos bajo el marco de la ley. Cuando nosotros lleguemos a tener una sociedad que seamos verdaderamente un Estado democrático y de derecho,
las cosas serían diferentes en República Dominicana, porque incluso a nivel turístico, cuando vienen de fuera y ven cómo se está comportando en las vías y cómo se está muriendo la gente, aquí en República Dominicana lamentablemente mueren 6 dominicanos todos los días en la vía pública. Sí. Estamos hablando 6 de dominicanos. 27.000 en 15 años, 2007-2021, 27.608, eso es un radio de 1.840 por año. Y a veces yo no quiero decirlo, Miguel, porque creen que, pero hay que decirlo, porque hasta que uno no muestre la realidad, no muestre el dramatismo de lo que significa, porque yo te voy a decir una cosa, aquí mueren 40 personas por dengue, mueren por chikungunya, 50, 100, y se moviliza el país, y se gastan millones de pesos en propaganda, en publicidad, y se mueren 2.000, alrededor de 2.000, a veces ha llegado a 3.000 dominicanos en la vía pública, y la gente cree que eso lo mandó Dios, que lo mandó el destino, y no es así. Los accidentes de tránsito son evitables en un 98%. Sí, inclusive sabemos que la República Dominicana se ha ganado como el trofeo del país que peor maneja. O sea, ¿qué tenemos nosotros que decir acerca de esto? O sea, Bueno, lo importante es resumir de que haya voluntad política, esa voluntad política se mantenga por 20 años y que nosotros veamos una generación y media. Y lamentablemente, Arely y Miguel, tenemos que esperar esa generación y media, porque yo le voy a decir una cosa, a mí no me dieron educación vial en la escuela Fray Ramón Pared, que Miguel sabe que era de los Jardines del Norte, pero mis hijos, por lo menos, en el colegio le daban educación vial. Y si tú empiezas a los niños de pequeños a decirle que se debe caminar por la derecha y todo el mundo fuera por su derecha, nadie choca. Si tú pones a los niños a dibujar los semáforos, los colores, el verde, el rojo, el amarillo, pero que se cumpla con eso, porque entonces de nada sirve enseñarle en la escuela y entonces poner un policía de tráfico para que sustituya el semáforo, como pasa aquí en República Dominicana, que te ponen a gente de la DGC sustituyendo un semáforo inteligente que tiene la capacidad para dirigir como dispositivo de control de tráfico de manera más eficiente y eficaz una intersección. Porque imagínate la Churchill con 27, que tiene 10 carriles la 27 y la Churchill 8. ¿Tú crees que un policía va a manejar mejor que el centro inteligente de control de tráfico que está en el Boulevard, ahí en la 27? Nunca. Entonces, cuando tú andas con un niño y el semáforo está en rojo y el policía te dice que pase, el niño que va para la escuela, que aprendió ayer que el rojo es para parar, te va a decir, papi, pero tú estás violando el semáforo, el rojo es para parar, pero entonces es la gente que te está rompiendo el sistema educativo mandándote a cruzar. Sí, yo creo que también tenemos que todas las instituciones entender que medidas que históricamente se hayan hecho así, porque se ha hecho así, no necesariamente quiere decir que sea lo correcto. sí. Tobías, antes de que te nos vayas, queremos saber tu opinión en torno, bueno, eso fue hace unos meses, pero creo que fue relevante y hay que retrotraerlo. Eh, una comisión de la Cámara de Diputados va a visitar al ministro de Educación y entonces allí se arma el conflicto de como un choque de intereses, en el sentido de que entonces la Cámara de Diputados, fuera de jurisdicción, porque no está en el edificio de los diputados, trata de imponerle medidas a el ministro de Educación. Me gustaría saber la opinión de Tobías como diputado. Mira, para mí fue contraproducente. Yo pertenezco a esa comisión. Me llamaron el mismo día, media hora antes, no sabía de la reunión. Como político veterano, Luis, lo vi capcioso eso, lo vi raro, ¿verdad? Que me estén llamando, sobre todo que había la tormenta Fiona y el presidente de la Cámara había dicho que no iba a haber labor. Entonces, si no iba a haber labor, ¿por qué vamos a visitar fuera de la institución a un ministro? Y mucho menos no sabía de la agenda. Y había un interés marcado en que yo fuera, yo le dije que no iba a poder ir porque tenía otra agenda. Y nada, finalmente ahí lo que se dio entre nosotros fue un conflicto entre el anterior ministro de Educación, Roberto Fulcal, la gente de él, con el nuevo ministro Ángel Hernández. Y ese conflicto se reflejó en esa visita de la comisión que no debió llevarse a esos niveles, porque aunque se pudo ver que se irrespetaba a la Cámara de Diputados, al protocolo que nosotros tenemos, no era lo elegante. Casi siempre nosotros invitamos a la Cámara, al ministro, al director. Es decir,
no se estila que nosotros vayamos a los ministerios. Es ya bajo una investigación, algo muy, muy diferenciado, que nosotros fiscalicemos o bajo una investigación profunda y exhaustiva que podemos ir. Entonces, eso yo lo vi medio raro, no fui, pero después me di cuenta en el entremaneje, ¿verdad? Como dicen en el sur, que ahí lo que había era una pugna entre el anterior ministro destituido, Roberto Fulcar, que fue jefe de campaña de Luis Abinader, porque el presidente de la comisión es de Roberto Fulcar, y los que pertenecían al ministro recién designado. Tan simple como eso, por eso no le doy mucha importancia, pero eso fue lo que hubo ahí. Excelente, Arelis. Excelente, sí. Sabes que yo tengo una pregunta y tiene que ver mucho con, tenemos una Cámara de Diputados, obviamente, legislando diariamente, y sé que un trabajo arduo de muchas horas y días para llegar a un proyecto de ley. Pero lo que nosotros como ciudadanos siempre vemos es que la República Dominicana tiene muchas leyes. Tenemos leyes para todo. Yo creo que hasta para ir al baño tenemos una ley. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros no solamente legislar, sino asegurarnos que las instituciones cumplen las leyes que se han legislado? Precisamente, Arelis, una de las funciones nuestras que casi no las realizamos porque únicamente se ve al legislador como productor de leyes, pero también el legislador es un fiscalizador. Nosotros, la Constitución establece 3 funciones principales: legislar, fiscalizar y representar. Y en nuestra función de representación también hacemos la fiscalización. ¿Y cuál es la fiscalización? Bueno, que aquellos fondos públicos que se designan en el presupuesto de ingresos y gastos sean gastados o ejecutados tal cual nosotros lo aprobamos en la ley de ingresos y gastos. Pero también observar el comportamiento de los ministros, de las autoridades electas y designadas. Incluso, no sé si tú sabes, ustedes sabrán que el Congreso tiene la función de someter a un juicio político a un regidor, a un vocal, a un alcalde, a un diputado, a un senador y hasta el presidente de la República, lo que le llaman un impeachment, ¿verdad? Impeachment. Y destituir, solicitar la destitución del presidente de la República. Esas son funciones que muchas veces se le dejan a la oposición, pero somos todos los que debemos hacer nuestro rol de fiscalización. Una vez una ley es aprobada y promulgada, como en el caso de la ley 6317, el Congreso me designó a mí como su fiscalizador. Y yo he estado fiscalizándola. Todos los voceros, los partidos políticos, me designaron cuando se aprobó que yo diera cumplimiento cabal a esa ley porque iba a ser un marco para las próximas generaciones. Y en eso estamos. Por eso ustedes ven muchas declaraciones que yo doy con respecto a cosas que no se están haciendo bien en el Intran, en la alcaldía, en el Ministerio de Interior, en la Procuraduría, y todo busca que el cumplimiento de la ley sea el adecuado, porque muchas veces los funcionarios, a sabiendas o bajo ignorancia o bajo mucha inteligencia, toman la ley para aplicarla a su manera y la violan, buscando intereses a veces personales o individuales. Y aquí lo que debe primar es el derecho colectivo. Tobías, finalmente, los puntos en la licencia. ¿Cuándo entra esto en vigencia? De que a un conductor, cuando cometa una violación de las leyes de tránsito, le quiten puntos de la licencia, y cuál es el inicio, el punto de partida del puntaje en este caso. Mira, te lo voy a responder con la pregunta de Areli. Areli habló del cumplimiento de la ley de fiscalización. La ley 241 que nosotros derogamos tenía ya el sistema de conducir por punto. Creo que en el artículo 36, oye, acá en el artículo me lo sabía. Y esta ley, la 6317, no solamente lo tiene, sino que ya el Intran en el año 2019, enero del 2019, aprobó el reglamento de conducir por puntos. Lo anunció la primera directora del Intran, Claudia Francesca. Lo anunció el director que destituyeron recientemente, mi ex colega Rafael Arias. Lo anunció el actual director del Intran, Hugo Veras. Ya tenemos 3 anuncios de algo que está en la ley desde el 2017, que se promulgó su reglamento de aplicación en el 2019 y que todavía no se ha llegado a aplicar. Lo que dice es que a los conductores se le da un crédito de una cantidad de puntos, que pueden ser 25 puntos, dependiendo del nivel de violación, si es leve, grave o muy grave, se le van deduciendo los puntos
Esto busca sobre todo evitar las reincidencias, aquellos ciudadanos que son reincidentes violando la ley de tráfico, que hay muchos, y que eso sea menores, porque en los países donde se ha logrado implementar el sistema de conducir por puntos, ha logrado reducir en un 30% las violaciones, porque es una sanción administrativa que tiene el Intran, quien otorga la licencia. Finalmente, si se le deducen los puntos hasta un nivel X, el director del Intran puede suspenderle, no cancelarle, suspenderle la licencia por 6 meses, por 8 meses, por 12 meses, que sería un año, hasta 2 años, pero nunca los 4 años que dice la vigencia de la licencia. Es un buen mecanismo que en todos los países que se ha implementado ha llevado el temor, y la gente teme que le quiten el permiso de conducir, porque muchos se ganan la vida con la licencia, y entonces a eso le prestan mucha atención y hace un stop en la conciencia. Y no solamente la parte de prisión, si hay un muerto, un herido, no es solamente pagar 20,000, 25,000 pesos por una multa, sino que puedo estar un tiempo sin la licencia de conducir. Los puntos se pueden volver a readquirir, Miguel y Arelis, a través de la reeducación. Es decir, que para tú volver a tener de nuevo los puntos que has perdido por las violaciones, tienes la facultad de ir a la escuela vial, que está por ley también, para readquirir de nuevo los puntos que perdiste. Tobías, muchísimas gracias. Ha sido un altísimo honor. Ya sabes que tienes un programa aquí en Nueva York, tal y como es, que cuentas con 2 hermanos, tanto Arelis como yo. Y también queremos agradecer la intervención de nuestro hermano, un hermano en común que tenemos, Víctor Higinio, quien a través de él pudimos lograr esta entrevista. Que Dios te bendiga, siga adelante. Amén. Gracias por la invitación. Espero volver a estar conectado con ustedes. Mi saludo a Víctor Higinio y un saludo a toda la diáspora que está en Nueva York y sobre todo en Estados Unidos, que sostienen muchas veces gran parte de la economía de la República Dominicana. Importantísimo sector. En ese caso, siempre nosotros estamos pendientes de los dominicanos, y en el caso de los jardines, ya tú sabes que hay grupos de jardineros ausentes y de jardineros presentes, y siempre hacemos intercambio. Sí. Muchísimas gracias, Tobías. Gracias a ustedes. Dios les bendiga. Será hasta la próxima, Miguel. Gracias por estar con nosotros en una entrega más. Una excelente entrevista. Sí. Hasta la próxima.